Asprocam patrocina este programa. Bienvenidos a esta nueva edición de Nuestra Isla Tierra Adentro, el último programa del año. Gracias por dejarnos llegar a vuestra casa, a vuestro lugar de ocio, de entretenimiento o también de trabajo a esta hora del día. En este programa, en este último programa del año, seguiremos insistiendo en poner en valor nuestros productos, nuestro sector primario, sobre todo con el compromiso de que cada semana nos llevemos a nuestra mesa 7 productos, 7 sabores para los 7 días de la semana. Así generaremos riqueza y mejor bienestar en nuestro mundo rural, así generaremos mejor bienestar, pondremos en valor nuestros productos y al final estaremos dignificando el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador. Que en estas fiestas de Navidad, fin de año, Año Nuevo y Reyes, nuestro centro de la mesa se llene de productos de esta tierra para ayudarla también a crecer, porque si no somos nosotros los que los consumimos, pues las cosas no van a estar mejor de lo que deseamos. Si nos gusta ver nuestro campo verde, nuestro paisaje de viñedos, de almendros, de plataneras, de frutales, de papas, de lechugas, de habichuelas, de flores, es porque eso se comercializa, porque eso tiene salida, es porque eso se consume. Y ahí tenemos todos una responsabilidad, de ahí nuestro eslogan, nuestro mensaje cada semana: 7 productos, 7 sabores para los 7 días de la semana. Y para hacer un poco resumen del año, porque en 50 minutos de programa no cabe, por supuesto, todo lo que se ha hecho en estos 365 días que se nos van, nos hemos acercado a la sede de ASAGA, de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, para hablar en estos momentos del sector y hacer un balance. En unos momentos en los que hay varios frentes y, como dice el presidente, se ha hecho mucho trabajo de despacho, también en la huerta, pero sobre todo de despacho por las reformas. La reforma del régimen económico y fiscal, la reforma del REA, la reforma del POSEI en la Unión Europea. Un trabajo importante. De todo eso brevemente vamos a irlo analizando para que usted se sitúe bien en esa realidad del sector, que no solamente es la huerta y es el supermercado. Hay un trabajo importante que se está haciendo allende los mares, como se suele decir, fuera de nuestras islas, y es en los despachos de la comunidad autónoma, en los despachos de los cabildos, en los despachos del Gobierno de España, en los despachos de Bruselas y en los despachos incluso de otros ministerios de agricultura, como puede ser Francia, Portugal, despachos de países que nos interesa tener como aliados. Pero antes de entrar de lleno con la entrevista, vamos con algunos mensajes desde nuestra isla Tierra Adentro, último del año, por supuesto, deseándoles que el 2014 sea un año fructífero, haya buena zafra y sea un año productivo, un poquito mejor que este, pero que sea bueno, porque será bueno para todos. Y les digo una cosa, con la que está cayendo no es el... Creo que a mucha gente le gustaría que cayeran otras cosas. Todo esto que estamos haciendo con tanta ilusión, no sé si saldrá bien, pero aunque nos cueste conseguirlo, si hacemos que caiga un poco de dulzura, de fuerza o de optimismo, habrá merecido la pena. Plátano de Canarias, el sabor de lo nuestro. Pues comenzamos la entrevista con el protagonista en este último programa del año, con Henry Sicilia, que es el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, de ASAGA. Presidente, gracias por hacer un hueco en la agenda en estos últimos días del año, una agenda en la que, bueno, de gestión, pero también de compromiso para estar con nuestros hombres y mujeres de nuestro campo, tinerfeño, de nuestro campo canario. Gracias, presidente, y felices fiestas. Igualmente, muchas gracias a ustedes, un saludo para todos. ¿Cómo termina el año?
Bueno, el año termina, pues quizás, digamos que un poquito mejor de lo que esperábamos, ¿no? Era un año muy complicado, con mucho trabajo en los diferentes despachos, como te ha dicho, y donde hemos estado pues tratando de que el sentido común vaya imperando, y bueno, nos hemos enfrentado a tareas importantes, como ha sido la revisión de la política agraria comunitaria. Pues eso, nos estamos jugando el futuro que va desde el año 2014 hasta el año 2020, y en ese aspecto Canarias, como región ultraperiférica, ha salido pues muy bien parada en toda esta revisión. Hemos logrado mantener las fichas financieras. Esto es importante porque pues de eso depende los niveles de ayuda que reciben los diferentes subsectores, y es un tema que pues los que nos están viendo pues tienen que entender que en este aspecto Europa, con esta nueva política agraria comunitaria, va a repartir todos los años 52.000 millones de euros, que son cantidades muy importantes, en toda Europa. De esas cantidades, alrededor de 6.800 millones de euros anuales van para España, y de esa cantidad a Canarias pues le tocan alrededor de 288 millones de euros anuales, donde están recogidos parte dentro del POSEI, del programa específico para esta región de las ayudas, y dentro del programa del desarrollo rural, donde también hay unas cantidades que todos los años se aportan para el desarrollo del sector. Creo que ha sido una labor pues, que hemos desarrollado trabajando desde hace varios años, pero que este año se viene a consolidar, lo cual es muy importante. Por otro lado, hemos tenido un año importante donde hemos tenido la visita del comisario de Agricultura, una visita que desde hacía 15 años no se presentaba por estas tierras un comisario de nuestro sector agrario, y ha sido importante el poderle trasladar a una persona pues, tan relevante, donde las decisiones que se tomen nos influyen tanto, pues nuestra realidad. No es lo mismo que se lo cuenten o que en un despacho en Bruselas le estén enseñando documentos, que venir y vivir en primera persona la realidad, los problemas de nuestro sector. Y fue una visita corta pero muy intensa, que pues en el siguiente proceso que estamos, que es revisar ese reglamento del POSEI, es importantísimo que las personas que van a tomar las decisiones tengan ese contacto directo con la problemática. Yo creo que fue fructífero las tareas que se están realizando en esta revisión del reglamento del POSEI. Yo espero que sean atendidas. Hubo una consulta pública donde pues alrededor de 600 y pico personas intervinieron, personas y organismos, dando su opinión, y esperamos pues que sean atendidas. Mayoritariamente se está intentando en esta reforma, en este reglamento, que se corrijan algunos problemas que se han detectado a lo largo de los años, donde hay temas importantes a la hora de repartir las ayudas, porque no siempre es la cuantía, sino la manera como se reparten. Nosotros estamos planteando de que se refuercen lo que son las organizaciones de productores, que nos permitan cada día ser mayores, estar unidos, y en ese aspecto pues se han hecho una serie de propuestas a la Comisión, a ver si son atendidas en el reglamento, así como que las ayudas traten de priorizar lo que es la producción. Hay temas que pensamos que no están funcionando bien, pues un ejemplo gráfico: en Canarias se reparten todos los años alrededor de 5 millones de euros en lo que se conocen como los derechos ovino-caprino. Nosotros interpretamos que repartir por tener, o sea, una cabra por tenerla tú como animal de compañía, que te den un derecho por eso, no nos parece que favorezca la producción. Nosotros estamos pidiendo que esas ayudas se conviertan en ayudas a lo que esas cabras y ovejas puedan producir, que es la leche, básicamente, que se dedican a hacer los quesos, y una parte a carne, lo cual puede incentivar pues la producción. No nos olvidemos que somos una zona deficitaria en autoabastecimiento y necesitamos crecer. Este tratamiento, sobre todo en los productos que van destinados al consumo local aquí en Canarias, pensamos que no va a haber mayores problemas. No es lo mismo cuando un producto se dedica a la exportación, que puede crear problemas en las zonas destinos europeas,
Pero todos estos productos que le estoy comentando, de hortalizas, ganaderos, que básicamente se dirigen al consumo local, estamos intentando que se favorezca el desarrollo y el crecimiento de estos productos en la zona, ¿no? Entonces, estas propuestas van a ser muy importantes, van a marcar mucho el futuro. Como le digo, no es solo la cantidad, sino cómo se reparten los recursos, y estamos intentando pues que nos entiendan, que nosotros conocemos el sector, lo que necesitamos crecer. La distribución y la gran distribución se ha concentrado mucho, hay mucho poder en pocas manos, y nosotros como productores tenemos que unirnos para poder atender esas demandas, esas necesidades, tener cierta capacidad de negociación, y aquí pues el individualismo pues nos está perjudicando. Entonces, si las ayudas se dirigen a fortalecer las organizaciones de productores, las agrupaciones, a que nos unamos, pues eso al final nos va a favorecer a todos también, ¿no? Un trabajo importante el que se ha hecho a lo largo de este año en los despachos tanto en Madrid, Ministerio de Agricultura, como en Bruselas, pero si quisiéramos, entraremos en profundidad a lo largo de este tiempo de nuestra isla Tierra Adentro, pero hacer un repaso un poco a cómo está el resto del sector, donde también ha habido cambios importantes. No nos podemos olvidar que se ha creado la denominación de origen específica del vino de las Islas Canarias, que el sector de las flores pues está atravesando momentos difíciles, que el plátano también en la lucha del POSEI pues está ahí, ha sido un año bueno. En el tema de la papa se han conseguido acuerdos importantes, la unificación del sector. Si quiere, presidente, comenzamos por la papa. ¿Contento con los pasos que se están dando después de las crisis que han afectado a cooperativas importantes como Benijo? Sí, vamos a ver, en ese aspecto y en la línea con lo que estaba comentando, yo creo que ha sido, en el caso este de la papa, lograr unir las producciones en la isla de Tenerife del norte y del sur para poder estar abasteciendo a esas grandes superficies. Era un paso necesario, que se había trazado en el tiempo, avanzar, dar este paso, y ahora pues hay personas que han logrado reunir esos intereses comunes y se están enfrentando a poder comercializar lo que se produzca. Ahora probablemente yo estoy casi seguro que una vez que esto está funcionando nos podemos encontrar hasta con la necesidad de que haya más producción para abastecer a estas grandes superficies que tienen mucho interés que este producto esté en los lineales. Eso mismo estamos intentándolo con el resto de producciones, y en algunas están más organizadas que otras. Y bueno, con lo que me comenta de hacer un poco un repaso por sus sectores, pues quizás voy a empezar por el más perjudicado que está en este momento, como es el sector del tomate, ¿no? Un sector donde se ha visto abocado a una serie de problemas de no ser viable, básicamente por incumplimiento de diferentes administraciones. Y en esa línea pues hay que hablar que la primera ha sido por parte de Europa, donde los cupos o contingentes, las cantidades que pueden entrar de tomate que se produce en Marruecos, que por cierto entra en la misma época que producimos nosotros, no entra en la época que produce Holanda. Holanda es el mayor productor de tomate, pero cuando ellos producen, de toda Europa, pero cuando ellos producen, Marruecos no puede enviar a Europa. Entonces, si no se controlan esas cantidades asignadas, esos cupos a Marruecos, y compiten directamente con nuestras producciones, ya por ahí tenemos un grave problema de poder entrar en los mercados. Por otro lado, en el sector del tomate, los compromisos adquiridos a nivel de ayudas al transporte que dependen del Ministerio de Fomento no están llegando a los niveles que se acordaron, que se hablaron. El POSEI adicional, que son otras cantidades importantes, pues hay unas cantidades que se adeudan. Este año se han dado pasos importantes donde una de las partes de los dos que tienen que aportar recursos a estas ayudas adicionales o fondos de Estado, pues se está intentando de que la cumplan y para que el sector pueda tener viabilidad. Con lo cual es un sector que yo siempre digo que tiene un gran futuro, pero tiene un presente muy complicado porque se le ha unido las devoluciones o los reintegros de unas ayudas de hace un montón de años, donde está eso en plenos juicios y con muchos problemas. Con lo cual el sector del tomate, pues este año 2013 no cayó más la producción, algo que venía sucediendo en los últimos años, pero está costando mucho mantener los niveles, ¿no?
El sector... En el sector del tomate, si me permite, presidente, la verdad, porque ha sido un tema en el que hemos incidido muchísimo, se está haciendo, yo creo que hasta cierto punto, con el máximo respeto a la justicia. Además, si bien la sentencia en Las Palmas salió rápido y pronto, en Tenerife contra el sector no ha salido, no se sabe por qué todavía, pero sí es de alguna forma un argumento que emplea la Administración General del Estado, un poco absurdo, ¿no?, a la hora de exigir fletes, de exigir precios, de acusar a los tomateros, y si esa sentencia sale adelante, el sector prácticamente desaparece. Sí, es algo que está, pues como decimos, en los tribunales. Nosotros pensamos que como productores tienen razón. El sector del tomate, pues los argumentos que se han sacado y las pruebas que se están utilizando con profesionales, donde se han hecho consultas en internet para ver los valores de los transportes, cosas que son absurdas, ¿no?, cuando hay documentación que apoyan lo que se está planteando por parte del sector tomatero, pues en general nos tiene muy desconcertados. El hecho de que no haya salido en Tenerife la sentencia, pues al sector pues le aporta mucha esperanza también, ¿no? Es algo razonable de que mientras no esté dictada la sentencia, pues todo el mundo espera, con los argumentos que manejamos, que esto se pueda reconducir, porque sí es verdad que comprometería mucho la viabilidad del sector, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues esperando a ver qué pasa con esta sentencia, y el sector, pues muy complicado. Porque me han hecho una inversión importante en base a los compromisos del Gobierno del Estado, y en base también a la subvención al transporte, subvención que se le han reducido a la mínima expresión. Sí, el sector ha dado un paso muy importante en modernizarse, pues está haciendo lo que le toca hacer, ¿no?, que es bajar sus costos de producción, aumentar su productividad. Y el sector al final, pues poco más va a poder ir haciendo, ¿no? Es cierto, la reunión con el comisario cuando estuvo aquí, pues hay que avanzar en otros aspectos, como la marca única, pues tomar ejemplo de otros sectores que han funcionado, y en ese aspecto, pues la gente del sector del tomate está trabajando en esa línea. Hay que esperar a ver cómo se van dando las cosas. Los compromisos que se adquirieron, pues se está haciendo una labor muy importante para tratar de que se cumplan. Yo sí le puedo decir que desde el Gobierno de Canarias las cantidades que se requieren de aportación para este año 2013, que se pagan en el 2014, existen, ya están definidas, y estamos todavía, en estas alturas, estamos todavía esperando la respuesta del Gobierno central con esas cantidades que pueden andar alrededor para todo el POSEI del año que viene, unos 10 millones de euros, con lo cual los 10 millones de euros del Gobierno de Canarias ya están, y faltan ese otro 50%, pues que es necesario para darle la viabilidad que requiere el sector del tomate, del vino y el ganadero, que son los que tienen esas fichas adicionales comprometidas, y esperando a ver cómo sale todos esos compromisos, ¿no? Esa es la respuesta que esperamos. Presidente, ¿y qué fue? ¿Qué fue de Tenerife, del Tenerife productivo en flor cortada y planta, donde éramos un referente? Bueno, el sector de flores y plantas, es verdad que algunos de sus subsectores han pasado a tener muchos problemas. Todo lo que requiere mano de obra tiene dificultades para desarrollarse. Sin embargo, es un sector muy profesionalizado, con mucha capacidad de adaptación, y han ido buscando dentro del sector de flores y plantas producciones que les dan viabilidad. Aquí se está haciendo un trabajo muy importante en el tema de palmeras, pues de flor cortada todavía existe algo, pero en el caso de esquejes y todo esto que requería de mucha mano de obra, es imposible competir con países africanos, donde pues todo es mucho más económico. Pero como te digo, el sector ha tenido la capacidad de adaptarse, está exportando, atendiendo mercados internacionales, otros atienden el mercado local, y son en general, el sector de flores y plantas es muy profesional en ese aspecto, y a pesar de que vivimos momentos muy complicados de crisis, donde alguien puede pensar que una flor
puede ser un artículo de lujo, pues han seguido funcionando, atendiendo pues la demanda que va requiriendo algunas especializaciones y como te digo, el sector de flores y plantas yo creo que puede hacer un resumen muy positivo del año, ¿no?, en general. Y el cultivo de la huerta en cuanto a hortalizas, el consumo propio, aunque hay varias superficies, importantes superficies que apuestan por el producto de aquí. Hombre, las hortalizas, sobre todo las de hoja ancha, pues disponen un poco de protección. Hay una ley fitosanitaria que impide que puedan entrar, en el caso por ejemplo de las lechugas, todo lo que son hortalizas de hoja ancha, y eso ha permitido, esa es una muestra de cómo una decisión de protección fitosanitaria al final ha permitido desarrollarse el sector. La capacidad existe, los conocimientos. Nos hemos ido especializando porque también es verdad que el mercado cada día es un poco más exigente, pide más variedad y se están sacando producciones que antes aquí ni se soñaban, de lechugas baby, de variedades que antes pues no se trabajaban, y eso cada día se va desarrollando más. Yo quizás el sector de hortalizas, pues lo más que se le puede, vamos a decir, criticar es que es el sector quizás más disperso, donde hace falta que las organizaciones, las OPFH, las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, trabajen, crezcan más, se refuercen más, y en ese aspecto pues también se está intentando pues que los productores unan esas producciones, que un técnico los organice, que se puedan prever los volúmenes, organizar las plantaciones en general. Pues esto es un trabajo que esto aquí, Superman no existe, aquí esto no se puede hacer de un día para otro. Yo creo que es importante tener detectado dónde tenemos los problemas y dónde ir buscando las soluciones. No es fácil convencer a todo el mundo de que hay que trabajar unido, a veces hasta nuestra idiosincrasia nos juega una mala pasada en ese aspecto, pero en general la necesidad nos está obligando, y lo que comentaba al principio, el apoyo por parte de la Administración en esas decisiones de cómo repartir recursos también van a favorecer estas uniones, ¿no? Es importante la unión, sobre todo a la hora de planificación, porque claro, ahora mismo estamos terminando el año, presumimos de que Canarias recibe 12 millones de turistas, de que somos casi 2 millones de habitantes, que cómo no es posible que para todas esas bocas, por así decirlo, que comen y que se alimentan, aquí no se tiene una mayor capacidad de producción. Hace falta planificar más que dejar el individualismo unirse de alguna forma. Hombre, vamos a ver, yo creo que capacidad de producción sí tenemos. Muchas veces nos quejamos de que todo está abandonado, pero bueno, ahí están las tierras. Si logramos ir teniendo agua, que es otro aspecto que se trabaja ya un poco a nivel de cada cabildo, cada isla, eso va a ayudar mucho. Planificar las producciones, el primer paso para poder hacer eso es, tenemos que sentarnos en una mesa muchos productores, porque de nada sirve que planifiquen a nivel individual si no tenemos dónde venderlo. Yo siempre digo que la agricultura, como prácticamente cualquier otra actividad que quiera obtener recursos, tiene que empezar por el final. No qué es lo que voy a sembrar, sino qué es lo que voy a vender, dónde lo voy a vender, a quién, y en base a eso empezar a darle para atrás para poder llegar a ver qué producto es el que toca en temporadas. Normalmente las hortalizas son de ciclos cortos, con lo cual 3 veces al año se pueden rotar los cultivos, y eso pues no se puede ir haciendo por lo que pasó el año pasado o por la visión que cada uno tenga del mercado. Hay que trabajarlo en conjunto. Y bueno, yo creo que hay muestras de trabajar en conjunto, hay sectores que están funcionando, que a veces lo critican por eso, por estar funcionando, se le aplica la palabra lobby como si fuera un pecado o algo denostado, y yo creo que al final hay que, sectores como el platanero, hay que aprender y coger todo lo bueno que tenga. Problemas hay en todos lados, hay problemas, pero sí es verdad que es un ejemplo que debemos de seguir porque ha estado dando resultados, ¿no? Hablando del platanero, el año ha sido bueno, buenos precios, buenas marcas, visita del comisario, el sector platanero puja mucho dentro del POSEI. De esto, vamos, prácticamente ni un pero, ¿no?
Hombre, el sector platanero tiene una mayor cantidad dentro del POSEI por varias razones. La primera es porque tiene mucho volumen, son 420 millones de kilos de plátano que se producen anualmente y eso es lo que lleva a que tenga una mayor cantidad. Cuando usted observa el POSEI, cómo se reparten las fichas y ve las producciones de cada subsector, pues hay un cierto equilibrio en las producciones y lo que reciben. Cuando lo hablas por producciones, que básicamente es cómo se reparte en los recursos, ¿no? Hay quien le gusta pues tener el valor de las producciones, lo cual eso complica mucho porque tú no puedes tomar decisiones de repartir recursos por el valor, porque hay que seguir para atrás, ¿no? O sea, cuando hablas del valor de una producción no es solo el valor comercial, sino que ahí influyen los costos de producir eso que obtiene, con lo cual el criterio generalizado en Europa es tratar de repartir recursos por lo que se produce, sobre todo en zonas, como dije antes, que somos deficitarios en producción, en autoabastecimiento. Hay que incentivar la producción a base de eso. Dar ayudas por superficie no incentiva que se produzca. Yo creo que al final nos convierte en rentistas, nos acomodamos todos a eso y hace falta pues el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros por obtener calidad y cantidad. Y eso es lo que se está intentando. El sector platanero en ese aspecto reparte las ayudas del POSEI por las producciones. El sector sigue dando pasos. En este momento se están tomando decisiones muy importantes, ya que se obtuvo la IGP, de que todas las OPP lo asuman, de que todo el plátano de Canarias siga unido bajo esa marca del plátano de Canarias. Como siempre en esto hay muchos flecos que hay que ir puliendo y hay que ir llegando a acuerdos. Se está haciendo un trabajo importante desde la asociación que agrupa a todos los plataneros. Y bueno, yo pienso que el futuro va a pasar porque cada día los mercados van a ser más exigentes y nos toca a nosotros no quedarnos descolgados de eso, ¿no? Hay que seguir trabajando en esa línea. Pero en ese debate del POSEI no sé si es que muchos entendían que el plátano recibía mucho en relación con la viña o con las papas o con otros cultivos, incluso hay quien reclama incluso ayuda para el olivar, que ahora mismo hay 100.000 olivos plantados en Tenerife, hay unos principios de la elaboración de aceite. También es cierto, y no nos podemos olvidar, presidente Saga, que el trabajo que ha hecho Asprocan, que han hecho los plataneros y después la PEPA a nivel de Europa, ha sido único, es el único sector que además ha sido ejemplo para los propios ministerios españoles y europeos y para la propia Unión Europea. Es un trabajo que ahora ha dado sus resultados. Sí, bueno, el plátano, aparte de lo que hemos dicho de que se reparte por producción, es verdad que el plátano es el último que entró al POSEI. El POSEI tenía las cantidades que tenía hasta el año 2006 y en el año 2007 hay una decisión por parte de Europa, ya que estaba denunciado a través de la Organización Mundial de Comercio el sistema de OCM, de ayudas, el tipo de ayudas que tenían los plataneros. Y en el año 2007 es cuando Europa decide que el plátano entre en el POSEI y entra, pues como se dice, con su mochila, ¿no? Los 141 millones de euros que recibe el sector platanero cuando entró fueron cantidades que se incorporaron en su momento, son cantidades que fueron calculadas como la compensación, por otro lado, de ir bajándose aranceles, o sea, la figura que tenía el plátano de protección la fue perdiendo a cambio de unos niveles de ayudas que se le asignaron desde Europa. Yo creo que al final todo esto, si se va explicando, lo van entendiendo. Por supuesto, a todos nos gustaría tener más, pero bueno, el sector que has nombrado, en el caso de la viña y el vino, recibe también unas cantidades importantes. En este caso es por superficie, porque el sector del vino quizás sea el sector más complicado de darle ayudas por producir mucho, porque la cantidad puede ir muy reñida con la calidad, con lo cual ahí hay que valorar, pues ahora mismo se utiliza repartirlo por superficie y no condicionar a que un viticultor tenga que producir mucho para recibir su ayuda, porque ahí hay que primar la calidad sobre la cantidad. Con lo cual es un sector que se han organizado mucho también, las calidades han subido. Yo creo que, personalmente creo que también hay que concentrar más la oferta.
Pensamos que cada bodega pues le gusta tener su etiqueta, su marca, su identidad, pero la realidad es que todos los que nos dedicamos a esto al final lo hacemos para recibir una compensación económica del mercado. Y pues en ese aspecto muchas veces el prurito personal pues hay que rebajarlo y buscar la parte comercial donde se buscan volúmenes, esa cantidad de turistas que tenemos hay que tratar de atenderlos, son consumidores potenciales, y ir con marcas de subzonas muy específicas yo creo que al final no ayuda a vender, porque el turista en todo caso conoce Canarias, puede conocer una isla, pero cuando le hablas de zonas muy específicas ya ahí se pierde. Yo creo que lo básico es la calidad del producto y poder abastecer en unas cantidades suficientes, que podamos llegar a acuerdo con el sector de la hostelería, donde podamos suministrarle una marca de vino todo el año. Y no, mire, yo tengo una producción muy cortita, muy excepcional, pero que da para lo que da. Hace falta pues buscar esa continuidad y en esa línea pues yo creo que muchos los están entendiendo y se están consiguiendo en principio por zonas de que se vayan uniendo producciones. ¿Respalda usted entonces de sus palabras podemos desprenderlo, lo del Consejo Regulador Islas Canarias, ¿no? ¿Era una necesidad? Yo creo que como marca generalista es importante. Quizás también luego Canarias, cada isla tiene es muy particular, y yo iría en principio a una DO más por islas, que por supuesto los que entienden mucho de vino van a decir que la diferencia entre el norte y el sur también es importante. Pero pensando a nivel comercial hay que ir buscando mensajes que vayan uniendo, que nos permitan hacer campañas de publicidad grandes, porque a nivel individual es muy complicado, y esas marcas a nivel de isla, y después hay productos que a nivel Canarias pues tienen un potencial también de ser vendidos como vino de Canarias, ¿no? Lo que ahora mismo las denominaciones de origen que le dan calidad al producto, pues quizás en Tenerife donde más hay, que hay 5 denominaciones de origen, ya luego en las otras islas cada isla tiene una, pues hay que seguir trabajando en esto. Los caldos han mejorado muchísimo y en ese aspecto pues el tiempo yo creo que nos irá dando la razón, y muchas veces yo opino hasta como consumidor de vinos, ¿no? Tú no pides una zona normalmente, porque pides un vino o de una bodega, porque es que todos estamos acostumbrados a ir cuando un camarero o un maître nos dice ¿qué quiere, un Riojita o un Ribera del Duero? Pues no, mire, yo quiero vino de aquí, y el agua también quiero que sea canaria, que hay 12 embotelladoras de agua y yo aspiro a consumir productos que se obtengan aquí en Canarias. En ese sentido, presidente, ¿tardará mucho en llegar que el camarero, que en la restauración, presten un servicio como lo hacen en Galicia, que uno va a Galicia, pide un vino y no le preguntan qué vino, le ponen un revino, un albariño sobre la mesa, ¿no? Sí, bueno, eso es una tarea que también un camarero no hace lo que le da la gana en su casa, ¿no? Donde trabaja en su puesto de trabajo. Los propietarios de ese restaurante o de ese hotel pues serán quien marquen las pautas de qué es lo que se quiere promocionar, qué es lo que se quiere vender, y ahí hay que tener claro, tienen que ganar dinero también esos dueños de esos bares o de restaurantes o de esos hoteles, tienen que ganar dinero con nuestro producto, y ahí es donde tenemos que ir llegando a los acuerdos, poner unos precios asequibles, entender que muchas veces no todo es el precio, la calidad o la diferenciación también tenemos que irla marcando, ya no solo hablo de vino, sino del resto de productos. Hay que identificar los productos de una manera adecuada. Nosotros seguimos apostando por el logo del símbolo RUP, de desarrollarlo, de implantarlo de verdad, y que los consumidores pidan ese símbolo en los lineales del supermercado, y que es un logo que no va a llevar a dudas a nadie, no va a engañar. El que lo use, el producto que tenga ese logo puesto, tiene la garantía al consumidor de que es producto donde el 90% al menos del contenido es canario. Y eso es una batalla que, como decía antes, no se hace en un día. Llevamos ya varios años trabajando en este aspecto, cada vez más productores están usando este logo, y tenemos que hacer una base importante de usuarios de este logo para luego lanzarnos a unas campañas de publicidad intensas
para ya traspasar ese conocimiento al consumidor, ¿no? Lo que sí es cierto que dentro de esta batalla, dentro de este trabajo de despacho, también ha habido una parte importante que es el REA, el régimen específico de abastecimiento, donde hay muchos productos de alimentación que se siguen subvencionando en perjuicio de los productos locales. Aquí se ha hecho un trabajo importante, se ha logrado algo, pero ¿está usted contento del todo? Bueno, yo creo que desde ASAGA se ha hecho un trabajo muy intenso que pues nos ha llevado a tener amigos, pero también algún enemigo, ¿no?, con este tema, porque se cuenta que hemos tocado un status quo que hace más de 20 años en Canarias eso era intocable, tocar ayudas que recibían importadores, pues eso nadie se había atrevido. Este año, después de intensas reuniones a nivel del presidente del gobierno, consejeros de Agricultura, consejeros de Hacienda, hemos logrado llegar a acuerdos, se han empezado a dar pasos que a nosotros pues nos complace que se empiecen a dar cambios, en una búsqueda de nuevos equilibrios. Las gráficas que cuando se observan de lo que ha sucedido en los últimos 20 años con esos sectores que les afecta directamente, llámese sector lácteo, el cárnico, sobre todo en ganadería donde más afectado, y bueno, se está empezando a dar pasos. Nosotros aspiramos a que se den más pasos. Dese cuenta que en Canarias es la única zona de las regiones ultraperiféricas, en todas hay REA, pero el REA básicamente en las otras zonas está destinado a reforzar lo que es la industria, ¿no?, las materias primas para la industria, esas ayudas al consumo directo. Esto ha cambiado mucho, los sistemas de importación. Hoy en día es la gran distribución que importa los productos que se van a consumir directamente, y nosotros de verdad pensamos que pues hay unas cantidades importantes al año que se diluyen, que el consumidor, pues seguimos oyendo que tenemos una de las cestas más caras de la compra, y yo creo que el REA no es la solución. El REA es un problema que está ahí para muchas producciones. También hay que decir que el REA es muy útil para la industria en general, de la cual de manera indirecta el sector ganadero se beneficia, porque cuando hablamos que se da una ayuda para traer cereales, para elaborar los piensos que comen los animales, eso es una ayuda al sector ganadero importante. Pero claro, si a la vez le estás dando ayuda a toda esa carne que viene congelada y a los quesos tipo manchego, tipo gouda, que compiten directamente contra nuestros quesos, y para mí una de las cosas sangrantes del REA es las excepciones de aranceles. Todo lo que viene de fuera de Europa de ese tipo de productos que le he nombrado, carne de vacuno refrigerada, carnes de porcino congelada, carnes de pollo, lácteos, que vengan sin pagar cero, sin ningún arancel, a nosotros no nos cabe la cabeza, y nos resulta muy curioso cuando lo hablamos con los ministerios a nivel central, que ellos tampoco lo entienden. No entienden cómo se le puede estar en Canarias dando excepción de arancel, no paga nada un kilo de pollo que entre aquí de Brasil, cuando hay productores de pollo europeos, peninsulares y a nivel canario que no logran vender sus producciones porque no pueden competir con esas producciones que vienen de un tercer país donde se han obtenido sin cumplir la normativa en alimentación que se sigue en Europa, sin cumplir las condiciones sociales, fiscales, bueno, pues todo lo que siempre hemos hablado de esa competencia desleal que sufrimos de las producciones de tercer país, ¿no? Eso pasa con los pollos, con las carnes, con muchos alimentos que vienen de países no comunitarios, ¿no? Exactamente, son países donde los niveles de exigencia a la hora de producir pues no son los mismos que tenemos en Europa, y cuando hablamos de exigencias en seguridad alimentaria, que eso significa un coste para todos los productores europeos. Y bueno, yo se lo he dicho claramente a Europa, o se lo dije personalmente al comisario, vivimos en una doble moral en Europa, donde se permiten hacer en tercer país cosas que a los europeos no nos permiten hacer, y luego se autoriza que entren en Europa y se comercialicen y lo podamos consumir todo. Estos temas hay que irlos corrigiendo, es muy complicado, porque cuando hablas en unas reuniones que tuve yo un momento dado con la gente de la FAO, me decían, ¿y qué quiere usted que hagamos con esos países productores? ¿Que se pongan a hacer ordenadores? Pues lo más sencillo es que produzcan comida para tratar de echarle una mano. Entonces, claro, cuando te dicen argumentos de estos unos representantes de instituciones tan importantes como la FAO, pues tampoco te puedes quedar callado. Mire, que produzcan, pero si usted no permite usar el DDT
en Europa no lo puede permitir que entre en Europa ningún producto que ha utilizado esa aplicación de esos tratamientos fitosanitarios, y las condiciones sociales donde se trabaja en muchos sitios casi como en esclavitud. Con lo cual, pues hay que ir corrigiendo estos temas. Aquí pues no se nos esconde a nadie que es complicado, pero no por eso se va a renunciar a solicitarlo y colaborar en todo lo que se pueda para conseguir buscar las soluciones, ¿no? En la recta final de esta entrevista, de nuestra Isla Tierra Adentro, presidente de ASAGA, de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, la pregunta por la renovación. La inmensa mayoría de agricultores, y lo digo con cariño, no lo digo por usted, peinan canas. Sí, yo también. Peinamos canas. El relevo generacional. Hay mucha gente en el paro, en esta tierra, más de 100.000 personas que apenas tienen estudios primarios. Por suerte, para unos, por desgracia para otros, por suerte para el sector, cada vez más se incorpora o se deben incorporar gente preparada, gente cualificada. ¿Cómo ve usted el relevo generacional? Porque además hay tierra abandonada, el 70% de la tierra de nuestra isla con capacidad de producción, que le llega al agua o que le llega a una pista, está prácticamente abandonada. Aquí hay futuro. Bueno, yo le voy a dar una respuesta en términos muy coloquiales. Yo siempre digo, cuando pues me preguntan por el relevo generacional, yo digo, si esto da perras, aquí no va a faltar gente para trabajar. La clave del sector y de cualquier sector es que funcione y que económicamente te permita vivir de tu actividad. Como decía, tenemos las tierras, tenemos conocimiento, tenemos los mercados. Lo que hace falta es que esto sea rentable. Si es rentable, aquí no va a faltar gente para trabajar, porque aparte que está en el paro, también que nadie se lleve a engaño de que este sector va a ser la solución de los problemas del paro. Aquí la capacidad de crear puestos de trabajo la tendrá el crecimiento en sí mismo del sector. Hay propuestas donde se habla de vincular las ayudas a la creación de empleo. Yo eso me parece un disparate, en tanto y cuanto a nosotros lo que se nos pide es ser competitivos. Y la mano de obra, lamentablemente, es un hándicap muy importante para competir. Nosotros tenemos que esforzarnos por mecanizar lo máximo posible, por modernizar todas nuestras explotaciones. Eso es como si usted me pide a mí que un granjero, un ganadero ahora, que tiene un servicio o mecanizado, la alimentación está automatizada por medio de repartidores automáticos, que ahora ponga gente a repartir en sacos el alimento del ganado, porque así crea un puesto de trabajo y le dan una ayuda por eso. Yo creo que eso es absurdo. Lo que hay es que tener más ganaderos y los puestos de trabajo vendrán por eso. Hoy en Tenerife, en la zona de Chasna y Sora, no se siembra una papa donde no pueda entrar un tractor agrícola pequeño y se pueda mecanizar, porque si no, es que no es viable la producción. Y en ese aspecto, todos los subsectores agrarios cada vez tendremos que ir modernizándonos más, mecanizándonos más. Eso va en contra de lo que es contratación y mano de obra, pero sí es verdad que hay un potencial de crecimiento del sector en sí mismo, y cuando hablamos que tenemos unos niveles de autoabastecimiento del 10%, pues mire usted todo lo que queda por delante por recorrer. Si crecemos en un 90%, pues esos van a ser más fincas en producción, más explotaciones funcionando, y todo esto es una cadena que detrás no solo es el agricultor, detrás del agricultor pues hay una gran cadena de valor, pues con todo lo que está relacionado con las actividades vinculadas a la actividad agraria, ¿no? Bueno, ¿y su deseo para el 2014, presidente? Mi deseo para el 2014, pues serían muchos, pero yo creo que puedo resumir un deseo que lleva vinculado mucho. En nuestro caso es que crezca el consumo. Si logramos que haya consumo, ¿eso qué va a significar? Pues seguramente es que hay más empleo, de que hay más trabajo, de que podemos producir más, de que podemos vender mejor, con lo cual nos da viabilidad a todos, y no es solo un deseo para este sector, sino en general, porque si hay consumo, como digo, es que habrá más puestos de trabajo y más generación de empleo para todos, y llevará pues una mejoría para toda Canarias, ¿no?
Gracias, presidente, por hacernos un hueco en su agenda, por compartir con nosotros este tiempo. Nuestro compromiso es que durante el 2014 seguir informando y seguir, como usted muy bien, dando nuestro granito de arena, aportando nuestro granito de arena para que haya mayor consumo, aquello de que el compromiso de llevarnos a nuestra mesa 7 productos, 7 sabores para los 7 días de la semana. Son solo 7, que son poquitos con todos los que hay, ¿no? Sí, desde luego. Yo siempre digo que no solo Navidades y el Día de Canarias. Nosotros luchamos porque el Día de Canarias sea de todos los días, y que se consuman productos canarios a lo largo de todo el año. Y agradecerles a ustedes este esfuerzo, esta labor que hacen de divulgar. Es muy importante para nosotros que los consumidores, que nuestros televidentes pues aprendan de nuestro sector, y si logramos pues despertar ese poquito de interés y transmitirle la fuerza, el poder que tienen cuando toman una decisión a la hora de llevar el carrito de la cesta a la compra, para nosotros es muy importante, y al final todo esto revierte entre todos, ¿no? Si no hacemos el esfuerzo los que vivimos en esta tierra, que nadie cuente que de fuera va a venir alguien a hacerlo, ¿no? Nos toca a todos los que vivimos aquí. Muchas gracias, un feliz año 2014 para todos los agricultores, todos los ganaderos de todas las islas. Pues desearle lo mejor, y vamos a ver que no se quede solo en un deseo de un próspero año, sino que realmente tengamos prosperidad todos. Y eso es lo que nosotros lo deseamos. Nosotros seguiremos aquí contándoslo, y que el 2014 haya una buena zafra para todos, sea una zafra muy provechosa. Nosotros les dejamos con otros temas, con otros asuntos de nuestra isla tierra adentro. El Consejo de Asprocan, el Consejo y la información del Cabildo de Tenerife a través de Agrocabildo. Agrocabildo semanal, servicio de información del Cabildo Insular de Tenerife destinado al mundo rural, periodo del 27 de diciembre al 2 de enero de 2014. Ayudas y subvenciones en vigor. Declaraciones a efectuar por los compradores y productores de leche y productos lácteos de oveja y cabra. Renovación del registro de explotaciones ganaderas del 1 de enero al 28 de febrero. Y primas de nacimiento y sacrificio de bovinos del 1 al 31 de enero. Más información en su Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural. Próximas actividades agrarias. Octavas Jornadas Técnicas Vitivinícolas de Canarias, Vitis, los días 2, 15 y 16 de enero en la Casa Museo de la Vid y el Vino, El Sausal. Charla, Tratamiento de Invierno y Control de Excoriosis, día 15 de enero a las 7 de la tarde en Caja 7 Santa Bárbara, ICO de los Vinos. Charla, Labores de siembra en el cultivo de trigo, día 16 de enero en la sede de la Asociación ASETE en San José, San Juan de la Rambla. Más información en la Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de La Orotava. Recomendaciones de riego. En Platanera. Los datos están expresados en litros por semana y planta. En el Valle de Güímar, 65 litros en invernadero de malla. En Las Galletas, 82 litros en cultivo al aire libre y 65 en invernadero. En la zona Adeje, 83 litros al aire libre y 67 en invernadero. En Alcalá, 83 litros. En Buenavista del Norte, 65 litros. En Los Silos, 63 litros al aire libre y 51 en invernadero. En la zona La Guancha y Co de los Vinos, 61 litros. En el Valle de la Orotava, 60 litros. En la zona Punta Hidalgo, Valle Guerra, 73 litros en cultivo al aire libre y 59 litros en invernadero. En tomate. Los datos están expresados en litros por metro cuadrado y día. No riegue hasta que el suelo vuelva a su humedad normal. Cuando eso ocurra, comience a regar con las dosis indicadas. Para cultivos entre 15 y 30 días desde el trasplante, en San Juan y el Río, 0,5 y la maleza no regar. Para cultivos entre 30 y 45 días desde el trasplante, en San Juan y el Río, 1,6 y la maleza no regar.
para cultivos entre 45 y 60 días desde el trasplante, en San Juan y el Río 2,1 y la maleza 0,4 litros. Y finalmente, para cultivos con más de 60 días desde el trasplante, en San Juan y el Río 2,6 y la maleza 1 litro. Pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, en el blog Medio Rural de Tenerife o en la web www.agrocabildo.com, donde podrá también suscribirse al boletín Novedades para recibir la información en su correo electrónico. Esto es una información del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife. Felices fiestas y próspero año 2014. Nos encontramos aquí nuevamente para un capítulo de la serie técnica de Asprocan, en esta ocasión con el profesor Raimundo Cabrera de la Universidad de La Laguna, y estaremos hablando del problema del picudo. Estamos en una finca con problema de picudo y bueno, Ray, ¿qué nos cuentas de cuál es el problema que ocasiona el picudo en un cultivo de platanera? ¿Por qué es tan importante? Hola, ¿qué tal? Bueno, el problema con el picudo de la platanera es un poco lo mismo que ocurre con cualquier otra plaga, es decir, en este caso es un insecto que se alimenta de la platanera y en esa actividad de alimentarse de ella pues le va a causar un perjuicio a la planta. La gravedad pues depende muchas veces de la cantidad de picudo que tengamos en un sitio concreto. ¿Cómo podemos saber si una planta está afectada o no está afectada por picudo? En principio, viendo la planta es difícil. O sea, a simple vista muchas veces vemos la planta con un aspecto más o menos normal. A veces la notamos un poco más débil, pero también es cosa que ocurre no solo por picudo, sino por otras plagas o por otras enfermedades. La mejor manera es mirar a nivel del cuello de la planta, ver si encontramos adultos. Podemos colocar trampas de muestreo, con lo cual esas trampas llevan feromonas, van a capturar los adultos del picudo y ahí podemos confirmar la presencia de la plaga en esa finca. O a veces cuando se cortan las cepas, muchas veces se ven las jalerías que causa las larvas de este insecto en el interior. Es decir, la mejor manera, cualquiera de ellas te da una orientación de lo que está ocurriendo, ¿no? Y una vez que lo tenemos, ¿es una plaga que es fácil de controlar, difícil de controlar? ¿Qué alternativas tenemos de manejo? Bueno, el problema con el picudo es que es una plaga introducida y al ser introducida no tenemos enemigos naturales para un control, digamos, biológico. Es decir, muchas veces tenemos insectos que por la misma dinámica de poblaciones, por los enemigos naturales que tienen, se mantienen a unos niveles que no causan daño importante. El problema con el picudo, igual que casi todas las plagas introducidas, es que viene el insecto, pero no sus enemigos naturales. Por lo tanto, una vez que lo tenemos, la única manera que podemos lidiar con él es intentar controlarlo, mantener las poblaciones bajas, porque no lo podemos erradicar. Es un problema, es una realidad. Hasta ahora no se ha conseguido erradicar en ningún sitio. Entonces, ¿cómo podemos controlarlo? Bueno, antes se utilizaban insecticidas químicos. El problema con los insecticidas químicos es el de siempre con las plagas, que los insectos adquieren resistencia, es decir, se adaptan, se acostumbran a ese veneno, se mueren los que son más débiles, pero los que son más fuertes van quedando y esos son los que dan lugar a la siguiente generación. Claro, en ese momento ya las poblaciones son resistentes y el tratamiento con insecticidas químicos o no sirve de nada o la eficacia es muy baja. Uno de los métodos de control que podemos emplear, visto que los insecticidas químicos no nos solucionan el problema, es el empleo de trampas de feromonas. Se llaman feromonas porque son sustancias que produce el propio insecto, y en este caso son feromonas de agregación, que eso quiere decir que es una sustancia que atrae tanto a machos como hembras de esta especie. Por lo tanto, vamos a tener una mezcla de ambos sexos juntos. Al colocar la trampa, los insectos caen dentro y luego no pueden salir y acaban muriéndose. Se ha conseguido un buen control con este sistema. La cuestión con las trampas es que hay que seguir un manejo, un seguimiento de las trampas, hay que colocarlas de forma adecuada en el terreno para evitar que pequeños detalles como que el terreno ceda un par de centímetros hace que ya el insecto no pueda subir y entrar y quedarse atrapado en su interior. Y luego la otra cuestión también que hay que tener en cuenta con las trampas de feromonas es el radio de dispersión de las feromonas a partir de la trampa, que es donde se coloca. Muchas veces se recomendaba, o antes se recomendaba, que se pusieran a cada 20 metros, pero algunos estudios que hemos hecho lo que nos han indicado es que esa eficacia a partir de los 5 metros disminuye muchísimo. Por lo tanto, hay que colocar una densidad de trampas más alta.
Algunos de los modelos que hay en el mercado son trampas que se entierran en el suelo, por lo tanto, digamos que son fijas, porque otra alternativa en el manejo con las trampas sería colocar una línea de trampas y luego cada 2 semanas, por ejemplo, desplazarla esos 10 metros para capturar las poblaciones de adultos que pueda haber en otra zona. Porque siempre hay que tener en cuenta que estamos capturando adultos. El daño en esta plaga, el daño más importante lo causa la fase larvaria, que es la que se encuentra dentro de la planta y que no solemos ver. ¿Qué es lo que intentamos con la captura masiva con trampa? Evitar que haya muchos adultos que pongan muchos huevos y que haya muchas larvas en el interior. Y esto, bueno, se puede conseguir, se han conseguido incluso reducciones de casi el 90% de las poblaciones de picudo en fincas que han seguido un manejo adecuado con trampa. Y eso es importante, ¿no? ¿Cómo puede llegar un picudo a una finca? Una finca no está infectada y aparece el picudo. ¿Cómo puede haber llegado? Este insecto, la dispersión que tiene, básicamente es caminando, pero camina muy poco, por lo tanto se desplaza dentro de la finca algunos metros, aunque hay algunos estudios que indican que puede caminar un poco más, pero otros, sin embargo, dicen que sus movimientos son a poca distancia. Por lo tanto, a pesar de que tienen alas, tampoco se ha comprobado que sean grandes voladores. Entonces, la única manera, o la manera más frecuente que conocemos de que se pueda pasar de una finca a otra es o porque se transporta con material contaminado, se transportan adultos o restos de material con huevos o con larvas, o bien desplazamiento, pero tarda un cierto tiempo. Pero no, en general podemos decir que un desplazamiento a más de 50 metros, 100 metros, eso es transporte, se ha llevado con plantas contaminadas o con material, incluso en los mismos instrumentos que se utilizan, si no se tiene cuidado y demás. El picudo, ¿por qué parte de la planta entra? ¿Cómo entra? ¿Nos puedes explicar un poco más eso? Bueno, cuando hablábamos del manejo de las trampas, del control, decíamos que capturábamos adultos. Realmente también decíamos que el daño lo causa la larva que está en el interior. Entonces, cuando el macho y la hembra se aparean, la hembra tiene una boca muy pequeñita y lo que suele hacer es una pequeña cavidad, un par de milímetros, es decir, a simple vista no se ve, en la parte del cuello de la planta, abajo en la cabeza. Ahí deposita un huevo que puede ser de 1 milímetro, 1,5 milímetros, un color blanquecino, que en campo prácticamente pasa desapercibido, y a partir de ahí, de ese huevo, sale una larva muy pequeñita que se introduce al interior. Esa larva pequeña se mete hacia el interior de la cabeza, sigue desarrollándose, se sigue alimentando, empieza a hacer unas galerías en el interior y luego muchas veces incluso sube por la parte central hacia arriba. Cuando completa su desarrollo larvario, busca unos sitios donde hacer una pupa, es decir, un estadio de transformación, y de esa pupa va a salir el adulto que queda otra vez en el exterior y es que nosotros vamos a capturar en las trampas. Muchas veces en el campo que nos encontramos, que no solo tenemos picudos, sino tenemos también taladro, tenemos la traza, es decir, y otros insectos, y muchas veces la gente confunde incluso los daños por traza por los daños por picudo. Con un poco de experiencia pues se ve que las galerías del picudo suelen ser mayores y demás, pero claro, eso es cuando la larva es grande. Cuando las larvas son pequeñas, el tamaño de las galerías es similar. Por lo tanto, muchas veces el control de una plaga tampoco nos debe hacer olvidar el control de las otras que tenemos. Y ahí tendríamos que ir a un manejo integral del cultivo, un manejo del cultivo en conjunto. Es decir, qué medidas tomamos para el picudo, pero qué medidas podemos tomar para otras plagas y que no interfieran en los métodos de control del picudo. Pues muchas gracias, Raimundo, por informarnos también del tema del picudo y por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes por invitarme, siempre es un placer. Y cualquier cosa que necesiten, pues saben dónde estamos, en la universidad. Muy bien, y recuerden que si tienen alguna duda, alguna consulta, su técnico es quien mejor puede asesorarle. Asprocam patrocina este programa.